Gloria a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y lo voy a dejar hasta ahí en estos momentos. Hermanos, entonces, leyendo esta porción bíblica, ¿verdad? Una de las cosas que me encontré muy interesante y que podemos ver aquí es, primeramente, Cornelio, la persona de Cornelio. Cornelio, como escuchamos, era un hombre romano, antes que nada, un hombre romano y un hombre que era muy temeroso de Dios. Él no era judío ni tenía prácticas judías, pero él sí conocía del rey de los judíos. Él era un militar que tenía a su cargo un centenar de soldados, y él estaba en Cesarea, que era un gran puerto localizado en la costa de Israel. Entonces, sabemos que para ese tiempo la relación entre los judíos y los romanos no era los más cordiales en esos tiempos de que se registró el libro de los Hechos. Y era evidente que Cornelio pues era romano, y como dice la palabra, él creía en el Dios de Israel y toda su casa también, no solamente él. Él estaba considerado como en la categoría de los judíos, lo que llamaban temerosos de Dios, que eran los gentiles que amaban al Dios de Israel, simpatizaban y apoyaban la fe judía. Y como dice esos primeros versos, ¿verdad? Cornelio era un hombre que daba limosnas y que apoyaba el evangelio. Entonces, en el libro de Lucas lo describe como un hombre piadoso. Y entonces, asimismo, en nuestro día nosotros tenemos personas y vemos personas que son así como Cornelio, que viven toda una vida pensando, o sea, y ayudando a otros ciudadanos, a otras personas buenas, ciudadanos buenos, y que aman a Dios y no son personas que le hacen mal a otras personas. Entonces este capítulo de Cornelio me trae a mí a pensamiento, ¿verdad? Las personas así que son muy piadosas, que son muy buenas, pero que nosotros sabemos que no han aceptado a Cristo como su Salvador y que no son cristianos, que no se han entregado, ¿verdad?, a una relación con Dios.
Y esta historia de Cornelio se asemeja a eso que nosotros observamos en otras personas hoy día. Personas que son buenas, piadosas, pero que no le sirven al Señor, no tienen esa relación establecida con Dios. Y lo bueno de esto es, ¿verdad?, que si vamos a ver, pues ya la plataforma está, porque si son buenos, hacen bien, aman a Dios, pues ya está el terreno, como quien dice, fértil para ellos llegar a aceptar a Cristo. Y otro factor bueno de esta historia es que de esa misma forma que vemos en esta historia, que vamos a ver en el transcurso, ¿verdad?, de esta palabra, cómo él llega a los pies del Señor, ¿verdad?, y se convierte y acepta a Jesús. Asimismo nosotros no debemos nunca darnos por vencidos de las personas que nos rodean, que sabemos que aman al Señor, que nunca cesemos de hablarle de Dios, porque Dios en su momento dado va a tener una intervención con esas personas. Y Dios les va a hablar, el Espíritu Santo le va a dar testimonio, y se le va a revelar a su corazón y van a venir a los pasos del Señor, a los caminos del Señor. Así que ustedes no cesen de orar. Entonces, sabemos que ser cristiano es mucho más que simplemente ser bueno y hacer buenas dádivas y ser, ¿verdad?, dar limosna. Es mucho más que eso. Ser cristiano es ser salvo por la sangre de Cristo, es tener un compromiso y una relación con Dios, porque nosotros somos templo de Dios, aleluya. Así que ser cristiano implica mucho más, y por eso es que Cornelio, a pesar de que era temeroso de Dios, Cornelio necesitaba tomar un paso más para llegar a recibir la salvación de Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, somos una nueva criatura. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Y tener una vida, ser cristiano, ¿verdad?, poder decir somos cristianos y estamos en ese proceso, es tener una vida consistente de oración y clamor a Dios. Es tener una vida llena de obediencia a Dios. Y Dios pasa a ser prioridad en nuestra vida. Él pasa a ser el centro de nuestra vida. Ser cristiano también significa estar constantemente leyendo de la palabra, porque dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. A través de la palabra nosotros podemos vernos, ¿verdad? El Señor nos muestra a nosotros las áreas donde tenemos que corregir en nuestra vida, nos da esa dirección, esa sabiduría que necesitamos como cristianos. Ser cristiano también significa meditar en esa palabra diariamente, que nuestra mente esté llena de la palabra del Señor, que hablemos de la palabra de Dios, que testifiquemos a otros de lo que Dios hace en nuestra vida, porque a lo mejor usted tuvo una buena vida y vino a los caminos del Señor y se convirtió perfecto, y Dios a lo mejor le cambió cosas, ¿verdad? A lo mejor su carácter, a lo mejor usted no era una persona asertiva o otras cosas, ¿verdad?, que Dios cambia, milagros que Dios hace. Pero hay otras personas que Dios hace un cambio drástico en sus vidas, que salen de una vida difícil, de vidas a lo mejor de drogas, de vicio, a lo mejor de relaciones abusivas, y Dios los rescata de esas situaciones. Así que hay mucho por lo cual glorificar al Señor, hay mucho de lo cual tenemos que testificar y compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en las vidas de ellos. Ser cristiano también significa congregarnos, pertenecer a un cuerpo, ¿verdad?, en la fe, a una comunidad de fe. En estos momentos estamos bajo la pandemia, el COVID-19, y aunque físicamente no estamos yendo a una iglesia, pero pertenecemos a un grupo de la fe. Tenemos un pastor, un líder que nos está dirigiendo, nos está instruyendo, nos está, ¿verdad?, constantemente en contacto con nosotros, porque siempre necesitamos un pastor, igual que las ovejas necesitan un pastor. Nosotras somos las ovejas espirituales de los pastores o los líderes que el Señor nos pone en nuestro camino. ¿Por qué? Porque nos ayudan en las situaciones, en los problemas, cuando necesitamos una dirección, un consejo espiritual. Ellos están ahí por nosotros. Amén. Y son las personas que Dios pone en nuestra vida para ayudarnos a crecer.
Nuestras acciones demuestran el nivel de compromiso que hay en nosotros. Y todas estas cosas que hemos hablado de lo que significa ser un cristiano, todo esto son las cosas que nosotros debemos de contemplar. Si usted en este momento a lo mejor pues piensa, pues yo sé que Dios me va a salvar porque yo amo a Dios, piensa en qué, a lo mejor qué paso necesitas integrar a tu vida. Si aceptaste a Cristo como tu Salvador y si ya lo aceptaste, estás siguiendo todos estos pasos que son los que te van a ayudar a seguir creciendo espiritualmente. Vemos a Cornelio, que Cornelio era un hombre que oraba, y no solamente eso, pero por lo que vemos que su familia también eran temerosos de Dios, podemos deducir que Cornelio era un hombre que era líder, era un sacerdote en su hogar, y que toda persona con quien él interactuaba, él sabía influir y él le hablaba y daba testimonio de lo que era el Dios viviente. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y aunque Cornelio estaba en Cesarea y no en Jerusalén, él observaba las horas de oración que también hacían los judíos en el templo. Al él ser romano, él no tenía el acceso de poder entrar y salir del templo como los judíos, porque como él era gentil, él era romano, pues entonces era considerado inmundo ante los ojos de los judíos. Así que él tenía que servirle a Dios, como quien dice, de lejito y a lo mejor hasta escondidas, ¿verdad? Porque todos los judíos que los rodeaban lo veían a él como inmundo por él ser romano y ser gentil. Entonces vemos aquí que Cornelio quería conocer más de Dios. Él sentía esa necesidad. Él conocía de ese Dios viviente y él oraba, pero yo me imagino que le estaba pidiendo más al Señor, a lo mejor un acercamiento, algo más, cuando Dios le mandó un ángel a hablar con él y a llevarle un mensaje. Y vemos como él obedeció inmediatamente. Él no hizo como Jonás, cuando Dios le mandó a Jonás a que fuera a hablar, a llevar una profecía a Nínive. Él escapó. Sabemos que él desobedeció y se fue por otro rumbo, y ya ustedes saben lo que pasó ahí. Y como quiera, terminó donde Dios lo había mandado. Cornelio fue obediente y mandó a los hombres para que fuera a Jope para poder buscar a Pedro. Entonces dice que él envió a 3 hombres. Él envió a los que le servían, a los que eran fieles y honestos. Él no envió a cualquier persona. Envió a los que le daban servicio y a otro soldado. Gloria a Jesús. Entonces, mientras está Cornelio acá en Cesarea trabajando lo que es el mensaje que le envió el ángel de Jehová y enviando a los siervos, por otro lado tenemos a Pedro, que estaba en Jope, allá ministrando y predicándole a los otros judíos. Y Pedro llevaba el evangelio de Jesucristo. Pero sabemos que Pedro, siendo judío, pues llevaba y mantenía su ritual y mantenía sus leyes para mantenerse, ¿verdad?, puro ante la presencia de Dios. El judaísmo, yes. Y por eso él se mantenía alejado en cuanto a compartir de los gentiles, para él no contaminarse. Entonces vemos como aquí en este capítulo vemos como Pedro, voy a volver al capítulo rapidito. Vamos aquí. Pedro, cuando el Señor le habló, Pedro estaba en el versículo, estamos por el versículo 7. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que él asistían. Entonces ellos fueron a Jope, y vemos que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
Y él sintió mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, que fue como una visión. Y ahí él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que era como una carpa. Entonces, atado en cada una de las 4 esquinas de esa carpa, estaba atado y era bajado a la tierra. Y en él habían todo tipo de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, no, yo no voy a comer eso, porque esas aves que estaban en esa carpa eran consideradas inmundas. Y entonces él, pues muy fiel, ¿verdad?, a las leyes, al judaísmo, al Señor, le dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Entonces volvió la voz a él una segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gloria a Jesús. Y la Biblia registra aquí cómo él se quedó perplejo dentro de sí. Perplejo, preguntándose a lo mejor qué significa esto, Señor. Porque si se fijan, esta visión iba en contra de todo lo que él había aprendido toda su vida. Todas las leyes y todo lo que los judíos practicaban, esto iba en contra de sus creencias y de sus prácticas. Y él se quedó con esa duda: ¿y cuál es el significado? Y yo me imagino en su mente, él corriendo, ¿verdad?, en esa visión y pensando en eso. Y justo en ese momento llegan los hombres que habían sido enviados por Cornelio y preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta y allí pidieron por si Pedro se encontraba en ese lugar. Y entonces, mientras Pedro estaba allá arriba pensando en la visión, el Espíritu Santo le revela: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ahí el Espíritu le dice 3 hombres, pero no está diciendo quiénes eran esos 3 hombres. Y acuérdense, vamos a tener en nuestra mente lo que son los judíos y lo que eran los romanos, que no había ahí mucha amistad. Ellos como que se mantenían separados. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa de nuestra venida? Entonces ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente se levantaron todos y fueron allá, encaminarse a donde Cornelio. Entonces me está interesante que él no solamente los recibió, pero sino también los hospedó. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, se abrió a esa invitación. Él aceptó a estos 3 hombres. Él ya percibió, él ya supo que ellos estaban procurando por él. Él le hizo el acercamiento y los hospeda para ellos poder emprender ese viaje al otro día. Gloria a Jesús. Así que ya vemos que ya el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de Pedro, porque él siendo judío y ellos siendo gentiles, él los permitió que se hospedaran en ese hogar. Gloria a Jesús. Mientras que Pedro, antes de eso, me imagino que si no hubiera sido por esa visión, no hubiera permitido la entrada de esos hombres gentiles en el hogar, mucho menos que pernoctaran. Así que vemos cómo Dios ya iba preparando el camino. Gloria a Jesús. Vemos como Dios ya estaba trabajando con el corazón y la mente de Pedro y estaba en el proceso de cambiarle su opinión en cuanto a los gentiles y la integración de los judíos con los gentiles.
lo sacó fuera de su zona de confort, de comodidad. Pero como el Espíritu Santo ya había confirmado y afirmado, pues entonces él se abrió, ¿verdad?, a interactuar con ellos y a recibirlos. Qué lección tan profunda estaba a punto de Pedro de recibir, la cual iba a impactar su vida. Gloria a Jesús. El hecho de que él hubiera visto esa visión, hay mucho que aprender ahí. Porque fíjense cómo la palabra dice que lo que Dios purificó, no lo tengas tú por impuro. Y sabemos que si Dios en ese momento le estaba instruyendo a Pedro que matara y comiera, era porque Dios ya había purificado esas aves para que él pudiera alimentarse de ella. Y eso era lo que Dios quería mostrarle a Pedro. Dios quería mostrarle a Pedro de que cuando Dios entra en una vida y purifica, nadie tiene el derecho, ni la potestad, ni la autoridad para llamarlo impuro, para llamarlo o identificarlo como que no es merecedor de la presencia o del amor de Dios. Gloria a Jesús. Y eso se repitió 3 veces. 3 veces tuvo Dios que decirle: lo que Dios purificó, no lo tengas tú por impuro. Como quien dice, escucha bien, tienes que ir más allá de tus preceptos, más allá de la ley que tienes engranada en esa mente, y confía en mí que yo soy tu Dios. Gloria a Jesús. ¿Acaso Dios iría en contra de su propia orden? A lo mejor pensaría Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Pero con Dios, con esa voz, le negó a él el derecho de llamar impuro lo que Dios había limpiado. Gloria a Jesús. Esto me lleva a pensar el verso donde Dios habla que Dios escoge a quien Él quiera. Dios usa a quien Él quiera. Y en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 al 31, la palabra me dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que Dios ha querido hacer, es que nadie se jacte en la presencia de Él, de que nosotros realicemos de que nosotros somos todos iguales. Y ahora, con esta situación que hemos estado viviendo en estos días, de ese crimen tan horrendo con el americano, se me olvidó el nombre de él, Floyd. Vemos que todavía en el 2020, todavía en nuestra sociedad hay un espíritu de superioridad en ciertas razas, y eso no es de Dios. Eso no es el Espíritu de Dios. Eso no es lo que Dios nos enseñó. No es lo que Dios quiere para nuestra sociedad. Y en el ámbito religioso, también entre hermanos, entre líderes cristianos, vemos lo mismo. Vemos en las organizaciones de la iglesia que hay veces que rechazamos y tomamos por poco a ciertos hermanos en la iglesia porque tuvieron a lo mejor un pasado oscuro. Y lo que estamos haciendo es poniendo en tela de juicio el milagro y la transformación de Dios en la vida de esas personas. Y por eso es que a mí me encanta este verso, porque Dios escoge a quien Él quiera escoger. Dios se glorifica a través de la vida que Él quiera. Y nosotros no somos nadie, no somos nada ante esas personas o ante la presencia de Dios para nosotros juzgar, para nosotros negarle oportunidades a las personas que quieren trabajar para el Señor. Si nosotros vemos la transformación y la obra de Dios en una vida, nosotros tenemos que honrar eso que Dios ha hecho. A quien Dios llama, nosotros tenemos que honrar, porque es para la gloria y honra y propósito del Señor. Gloria a Jesús. Dios escoge a quien Él quiera. Dios escoge a lo más bajo de la tierra
para poner en vergüenza a los que tienen espíritu de superioridad, a los que se creen sabios. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra a un lugar, cuando Dios entra a una vida, Dios hace una renovación, Dios hace una transformación y Dios saca todo lo impuro y Dios te hace nuevo, Dios te transforma, da un nombre nuevo, te da una vida nueva. Gloria a Jesús. Y cuando Dios habita en una vida, gloria a Jesús, es un hijo de Dios. Nosotros no debemos juzgar, aleluya, y no podemos entorpecer esas vidas, y debemos de ayudar, apoyar y abrir camino para que esas personas sigan creciendo en el Señor. Hay veces que las personas que han tenido pasados oscuros están dispuestos a trabajar más para el Señor, a ir a lugares que otras personas no están dispuestas a ir, a enrollarse las mangas y hacer trabajo que nosotros, que a lo mejor que estamos en oficinitas, en aire acondicionado y le hemos servido al Señor toda nuestra vida, no estamos dispuestos de ir a esos lugares. Y por eso es que el Señor tiene que sacar personas de vidas y pasados oscuros para ponernos a nosotros en vergüenza, porque le hemos servido al Señor toda nuestra vida y no estamos dispuestos a darle un abrazo a una persona que sea un homeless, no estamos dispuestos a darle un abrazo, una palabra de vida a una persona que a lo mejor no está al nivel social de nosotros. Por eso es que Dios tiene que hacer eso, y Dios se glorifica en esa vida. Dios se glorifica en las vidas que han tenido errores en sus vidas, que han estado en cárceles, drogadictos, de todo tipo de vida. El Señor ha traído a sus pies, a sus caminos, y los has transformado y los has hecho vida nueva. Gloria a Jesús. Y yo le digo a usted en esta noche, amado hermano, lo que Dios purificó, no lo tengas tú por impuro. No lo tengas por impuro, porque no tienes la autoridad. Aleluya. No la tienes para hacer eso. Lo que Dios purifica, donde Dios planta su bandera, donde Dios obra, ahí hay presencia de Dios, hay bendición de Dios, hay transformación de Dios. Gloria a Jesús. Y eso hay que honrarlo y hay que respetarlo. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Tenemos que cambiar nuestro espíritu y ser humildes. Gloria a Jesús. Y apreciar la obra de Dios en otras vidas y ayudar a otras vidas para que sigan creciendo. Gloria a Jesús. No podemos darle de codo, no, porque estamos siendo piedra entorpecedora para otras personas. Aleluya. Tenemos que ayudarlos, adiestrarlos, enseñarlos para que crezcan lindo en el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Eso es lo que yo anoté por aquí. Eso es discriminación espiritual. Tenemos la discriminación de razas y de sexo, y también las hay espirituales. Y eso tiene que parar ya, porque eso no es de Dios. Gloria a Jesús. El poder de Dios es más grande que nuestras mentes limitadas puedan imaginar. Hay veces que estamos tan y tan envueltos juzgando por apariencia, que si no tengo la faldita, o que si no tengo el pelo largo, que si... Mire, hermano, ya eso tiene que parar. Dios obra por sendas misteriosas. Dios trabaja con los corazones. Dios quiere una relación. Dios no quiere apariencia. Gloria a Jesús. Y si tú haces todo eso por agradar a Dios, amén, síguelo haciendo. Pero si lo estás haciendo para aparentar algo que no eres, pues entonces no pierdas el tiempo. Gloria a Jesús. No podemos juzgar los prejuicios por prejuicios, ni poner en duda la obra de Dios en otras vidas. Entonces Pedro, me imagino que Pedro, ¿verdad? En ese momento de duda, eso tuvo que haber sido algo que realmente en esos segundos lo traumatizó. Pero sabemos que el Espíritu Santo lo tocó, le habló, le reveló y cambió su mente. Gloria a Jesús. Y vemos como Él, ¿verdad?, los permite en el hogar. Él los recibió, Él los escuchó. Ellos pernoctaron en su hogar, le abrió el hogar para que ellos se hospedaran, y también los acompañó. Y quiero que sepan esta noche que de no ser por esa visión que Dios le dio a Pedro, él lo más seguro no los hubiera escuchado. Él no los hubiera permitido en el hogar.
Pero el propósito de Dios era romper los paradigmas y que se diera cuenta que el evangelio se extendería más allá que las fronteras de Israel. El evangelio era para todos, para judíos, para gentiles. Gloria a Jesús. Y entonces vamos a ver por aquí, Pedro, jamás hubiese permitido, ¿verdad?, que un romano entrara a su hogar, pero Dios le dio esa visión. Y gracias a Dios, Pedro, ¿verdad?, pudo ser sensible al Espíritu Santo y abrirle las puertas y permitir que ellos entraran. Entonces vemos como él ya iba en camino a ese aprendizaje y ver cómo Dios no hace excepción de personas y que la salvación es tanto como para judíos, para griegos, para romanos y para todos. En Romanos 1, 16 al 17 la palabra nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está: mas el justo por la fe vivirá. Y eso le sucedió a Cornelio. Cornelio tenía fe. Cornelio tenía fe. Y como él tenía fe, Dios llegó hasta donde él. Dios tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia. Eso se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 15, que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Gloria a Jesús. Así que Dios tiene un trato diferente con cada persona. Por eso no podemos estar, ¿verdad?, esperando de que cada persona que venga a los caminos del Señor, que todo el mundo se comporte de la misma forma. Los procesos son diferentes para cada vida. Hay unos que vienen a los caminos del Señor instantáneamente, hacen un cambio drástico de la A a la Z. Amén, te felicito si lo hiciste así. Pero hay otras personas que los procesos tardan años en lo que Dios va moldeando y cambiando. Pero el hecho de que uno sea más rápido y el otro más lento no quita ni resta la salvación que Dios ha puesto sobre esas vidas, sobre esas almas. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En esta situación con Pedro y su visión, vemos cómo Dios, cuando llama a un siervo a cumplir una misión, Él lo prepara para que pueda cumplirla eficazmente, pueda cumplir su función eficazmente. Pedro fue llamado a predicar en casa de Cornelio y su preparación espiritual fue clave para él obtener los resultados que Dios quería obtener de él, y los resultados en el hogar, en la vida de Cornelio y en ese hogar. Vemos a un Pedro que cuando registra la Biblia, registra que Pedro estaba en preparación por medio de la oración. Vemos a un Pedro que fue preparado por medio de una visión, que Dios le habló a él a través de esa visión para traerle una enseñanza. Vemos la preparación de Pedro por medio de la iluminación, por medio de su sensibilidad al Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo le habló. Y él pudo percibir que todo esto era plan y propósito de Dios. Gloria a Jesús. Y asimismo Dios quiere prepararnos a nosotros. Dios quiere prepararnos a nosotros espiritualmente para poder poner en nuestras manos una misión, para poder prepararnos a nosotros para tantas tareas y proyectos nuevos que Dios quiere que hagamos para el reino, amado hermano. Y queremos reiterar en esta noche lo importante que es esa preparación. Preparación por medio de la oración. Es importante mantenernos orando y meditando en la palabra del Señor. La oración es clave para nuestra comunicación con Dios, para nosotros conocer mejor al Señor. A través de la oración nosotros alcanzamos
esa presencia de Dios. A través de la oración nosotros podemos presentarnos ante el trono de Dios. Gloria a Jesús. Es importante que cada momento que tengamos, que podamos orar y presentarnos ante Él. Y cuando estoy hablando de orar, una oración puede durar 5 minutos como puede durar 2 horas. Eso lo va a determinar tú y tu necesidad y el tiempo que tú vas a sacar para el Señor. A través de la oración es que tú vas a ver que tus peticiones van a ser respondidas. A través de la oración es que tú vas a ver cómo cuando tú estás ante la presencia del Señor, de ti va a salir el temor, de ti va a salir la angustia, de ti va a salir todas las cosas que están ahora mismo estremeciendo tu vida en una forma negativa. A través de la oración es que tú vas a conocer mejor al Señor y que tú vas a poder obtener ese acercamiento, esa cercanía, esa profundidad de relación con Dios. Gloria a Jesús. A través de esa cercanía con Dios, tú vas a poder recibir palabra de Dios. Tú vas a ver cómo Dios va a hablar contigo. De la misma forma que habló con Pedro a través de una visión, Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Puede que tú estés en la sala, a lo mejor mirando las decoraciones de tu sala, cuando de momento el Señor puede llegar hasta donde ti y darte una visión de algo que Él quiera hablar para tu vida, o que Él quiera que tú lo veas en una visión para que le ministres a otra persona. Pero todo eso se obtiene a través de esa cercanía con el Señor y con Dios. Tú quieres que Dios te hable, ora, lee la palabra. Tú quieres que Dios te revele, ora y lee su palabra. Saca tiempo con el Señor, aleluya. Necesitas tener intimidad con el Señor. Enciérrate en tu cuarto, en tu closet, en tu baño. Si tienes que sentarte en la bañera, detrás de la cortina, para tener tiempo a solas con Jesús, pues hazlo así, porque al Señor no le importa en qué esquina tú te metas. No le importa si es el baño, si es el cuarto, si es la sala o la cocina o el closet o el laundry. El Señor lo que quiere es que tú le dediques ese tiempo y que tú te conectes con el Señor. Hay muchas veces que nosotros nos pasamos toda una vida quejándonos, que si los problemas, que si las cargas, que si la situación financiera y tantas cosas, y pasamos de problema en problema y como que siempre estamos en esa nube negra por encima. Mira, rompe ya con ese ciclo. Rompe ya, aleluya. Dios no nos llamó a andar con una nube negra sobre nuestra cabeza. Dios nos mandó a vivir vidas en abundancia, vidas plenas, vidas llenas del Señor. ¿Y cómo lo logramos? Como te estoy diciendo, como vimos de Pedro, que estaba en oración y recibió su visión y fue sensible al Espíritu Santo. Eso mismo Dios quiere de nosotros, que busquemos de Él, busquemos de su presencia, que nos empapemos de las sagradas escrituras, que aprendamos de esa palabra para aumentar nuestro conocimiento, para nosotros poder visualizar nuestras vidas en esa palabra. De la misma forma que estamos hablando de Pedro, que eso sucedió, ¿cuánto? Más de 2000 años atrás. Esa misma experiencia de Pedro nos enseña hoy día, aleluya, lo importante que es estar con esa cercanía con Dios, estar en esa preparación para la misión que Dios tenga para tu vida, para que puedas ser eficaz en tu función como soldado del reino de Dios, aleluya. Somos soldados que estamos todo el tiempo en las batallas espirituales y las vamos a poder combatir con todas las herramientas que Dios nos ha dado en la palabra, para nosotros combatir a Satanás, para nosotros quitarle terreno a Satanás. ¿Dónde te tiene Dios en estos momentos? Te pregunto. ¿Estás pasando por pruebas? Sigues pasando por pruebas y no paran las pruebas. Siguen los problemas y nunca sales de ellos. Estás viendo puertas abrirse hacia cosas que nunca has experimentado y te estás aguantando y no sigues un paso hacia adelante. Gloria a Jesús. Te quiero decir en esta noche, no tengas miedo. No tengas miedo y confía en el Señor. Porque de la misma forma que Pedro, su mente fue abierta, su vista que estaba nublada, él pudo ver de que
el evangelio es no solamente para los judíos, sino para los gentiles. De que los romanos, que ese romano que a lo mejor él hubiese pensado, si no hubiera sido por esa visión, la percepción que él hubiera tenido es: yo ir a casa de Cornelio, ese incircunciso, ese impuro, para allá yo no voy. Pero por esa visión, porque Dios le habló, él habló, él destapó su vista, él pudo ver más allá. Él pudo ver más allá de sus conocimientos humanos. Porque las cosas del Señor, aleluya, hay veces que nosotros no entendemos los procesos del Señor. Y hay veces que Dios permite cosas en nuestra vida y las vemos con nuestros ojos humanos y no entendemos. Pero cuando Dios nos destapa la vista, entendemos el porqué de las cosas, entendemos los propósitos de Dios, entendemos la visión de Dios, amado hermano. Y yo quiero que en esta noche tú salgas de esta reunión que estamos teniendo aquí por Facebook Live con tu mente, con una disposición a tu buscar del Señor más que nunca en oración, para que tú te abras, para cuando el Señor quiera ponerte esa misión en tus manos, que tú te estés preparando para que tú puedas hacer un trabajo eficaz en el reino de Dios. Que te prepares en la oración, que seas receptivo y sensible a la voz de Dios, al Espíritu Santo cuando te habla. Que cuando Dios que te hable, te dé una visión, te ponga algo en el corazón y en tu mente, que tú sigas lo que el Espíritu Santo te está, por donde te está dirigiendo. Gloria a Jesús. Que no tengas miedo, que estés dispuesto y que seas valiente a experimentar nuevos proyectos, nuevas misiones que Dios te quiera traer. Gloria a Jesús. Aleluya. Para que tú veas la obra de Dios para tu vida y veas los milagros y todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Gloria a Jesús. Hay que tener fe. Como Cornelio tuvo fe, así nosotros tenemos que tener fe. Cornelio a lo mejor nunca pensaría que un ángel de Jehová iría a visitarlo a él. Y vemos como Dios, como dice la palabra que mencioné, que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. De nosotros lo que corresponde es humillarnos ante la presencia de Dios y creer en Él, y no dudar de sus posibilidades, de no dudar de todo lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de otras personas. Aleluya. Y confiar en Él y prepárate, porque Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usar a todos los siervos de Él, que seamos instrumentos de bendición y que estemos buscando en espíritu y en verdad a nuestro Cristo. Aleluya. En espíritu y en verdad. Ya no es tiempo de estar perdiendo tiempo en nuestros hogares, siendo cristianos del hogar a la iglesia y del hogar a la iglesia. No, hay que trabajar. Tenemos que ser personas de fruto. Gloria a Jesús, de fruto. Aleluya. Que podamos trabajar y seguir la encomienda que Dios nos ha dado. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Y sabemos que no nos vamos a lo mejor muchos de ustedes no se van a montar en un avión, ni van a ir ni a la India ni a África a predicar el evangelio. Y no tienen necesidad de hacerlo, porque tienen un vecino que no conoce a Dios, porque tienen un familiar que lo ven a lo mejor todas las semanas que no le sirven a Dios. Tienen a lo mejor un compañero de trabajo que no le sirve al Señor. Ese es tu mundo, ese es tu círculo. A esos son los que Dios quiere que tú le prediques y le hables de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Como un cristiano genuino. Gloria a Jesús. No te limites, confía en el Señor, porque Él te va a capacitar. Gloria a Jesús, aleluya. Así que, hermanos, eso es lo que traigo para ustedes en esta noche. Gloria a Jesús. Me impactó mucho Cornelio, ¿verdad? No siendo cristiano, no haber aceptado a Jesucristo. Y como si usted lee en la historia más abajo, va a ver cómo Dios
tuvo misericordia de él, lo visitó. Él recibió a Jesucristo como su Salvador, y no solamente lo recibió, sino que hubo una manifestación, una lluvia del Espíritu Santo en ese lugar, y hubo una manifestación y hablaron en lenguas, y el Espíritu Santo tomó control de Cornelio y toda esa familia y todos los que estaban allí. El Señor los bautizó con el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Y así puede hacer contigo también. Bautizarte en el Espíritu Santo, manifestarse en tu vida, gloria a Jesús. Pero solo necesitamos buscar de Él, buscar en espíritu y en verdad, y prepararnos en oración, gloria a Jesús, en palabra y en espíritu. Gloria a Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, Jehová. Gloria a Jesús. Hello. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Mi equipo están allá aleluyando y se olvidaron que tienen que venir para acá a tocar himnos. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Amén, amén, amén. Praise the Lord, aleluya. Yes, aleluya. No me gustó, yo quería que siguiera. No podemos seguir, vamos. Vénganse para acá que vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Praise the Lord, libre, victorioso. Gloria a Jesús. Si alguno de ustedes que está escuchando en esta noche tiene alguna petición de oración, necesita la oración, yo le voy a pedir que por favor en los comentarios del Facebook Live que escriban, porque yo me voy a asegurar de contactarlos, de orar por ustedes. Gloria a Jesús por su petición. Tienen mi apoyo, cuenten con mi apoyo, porque estamos aquí para servirle, estamos aquí para servirle al Señor y servirle a ustedes como comunidad de fe. Gloria a Jesús. Estamos aquí como mensajeros del Señor, que venimos a traer las buenas nuevas, el mensaje de salvación, y para apoyarnos mutuamente, porque somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Amén, gloria a Jesús. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el vencedor. Venció las cadenas, rompió, venció, y las puertas abrió, venció, y por ellas entró.